Pregunto. Gracias, Chris. Sí, por Buenos favor. días. ¿Podría decirles a los miembros del jurado su nombre y apellido, por favor? Kelly McDonough, ¿Puede deletrear su apellido para que conste en el acta? McDonough. ¿Y a qué se dedica? Soy médica especialista en medicina de urgencias. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo médica? 11 años. ¿Puede contarnos un poco sobre su formación académica? Fui a la escuela de medicina en la University of New England en Maine. Hice mi residencia en Kent Hospital en Rhode Island. Posteriormente trabajé en Carney Hospital en Dorchester y he estado en South Shore Hospital desde 2021. ¿Y qué? ¿Estás principalmente en el servicio de urgencias del South Shore Hospital? Correcto. ¿Has estado en algún otro departamento en el South Shore Hospital? No. ¿Tienes licencia para ejercer en Massachusetts? Sí. Voy a dirigir tu atención al 24 de enero de 2023. ¿Estabas trabajando en el área de urgencias esa noche? Sí, lo estaba. ¿En algún momento te avisaron que iban a traer a un paciente al área de urgencias? Sí, me avisaron. ¿Y estabas al tanto de que ese paciente era Lindsay Clancy con fecha de nacimiento 11 de agosto de 1990? Sí. ¿Y qué tipo de información te dieron al enterarte de que la paciente venía aquí? ¿Qué esperabas recibir? Yo esperaba una activación de trauma 1. Una paciente que se había caído de una ventana desde una altura y no sabía mucho más que eso. Bien, entonces cuando dices trauma 1, ¿qué significa eso para ti? Entonces tenemos 2 designaciones para respuestas de trauma 1 y trauma 2, y hay ciertos criterios para cada una. Y hay una larga lista de criterios que determina la enfermera coordinadora que recibe la llamada de los servicios de emergencias médicas. Bien, entonces cuando decimos 1 y 2, ¿cuál es más grave que el otro? Trauma 1, bien. Y entonces, ¿qué haces para prepararte cuando un paciente va a llegar y sabes que probablemente sea una situación de trauma 1? Así que nos reunimos en la sala de trauma y nos aseguramos de tener a todo el personal disponible necesario para atender al paciente. ¿Y qué tipo de personal está contigo en la sala de trauma? Entonces, para una respuesta de trauma 1, estaría la médica de emergencias, anestesia y las cirujanas de trauma. A veces neurocirugía también estará ahí. Y es justo decir que también tienes a todo un equipo de personal, incluyendo enfermeras, técnicas del área de emergencias. Todas esas personas también están disponibles para ayudarte si lo necesitas. Correcto. Ahora, cuando esta persona llegó, cuando Lindsay Clancy llegó al departamento de emergencias, ¿sabía usted por parte de los servicios de emergencia que ella ya había llegado con algún tipo de déficit neurológico? Creo que, según mi mejor recuerdo, sabíamos que ella no respondía y que la encontraron tirada afuera de su casa. Le informaron que parecía que podría tener una lesión en la columna Sí. y que no la movieron. Puede que estuviera moviendo los brazos y la cabeza, pero no las piernas. Correcto. Ahora, cuando el equipo la estaba evaluando en la sala de emergencias, ¿qué tipo de pasos siguen para realizar esa evaluación de la paciente? Entonces hay una serie de pasos que seguimos para evaluar a una paciente con trauma y que se siguen cada vez. ABC, vía aérea, respiración, circulación y luego hacemos una evaluación secundaria. Está bien. Y en esta circunstancia la paciente estaba respirando. Sí. Y cuando llegó a la sala de emergencias, ¿estaba respirando por sí misma o estaba intubada? Ella está respirando por sí misma. ¿En algún momento el personal de urgencias tuvo que intubarla? Sí. ¿Y a qué se debió eso? Para proteger la vía aérea, había preocupación de que tal vez ella tuviera una lesión en la cabeza y que pudiera descompensarse después. Así que, para proteger su vía aérea, fue intubada. Ahora, ese es un protocolo estándar cuando hay preocupación por una lesión en la cabeza. Sí. ¿Viste algún signo evidente de una lesión en la cabeza cuando ella llegó al servicio de urgencias? No. ¿Qué tipo de cosas verías si alguien tuviera una lesión evidente en la cabeza? Podrías ver sangrado, laceraciones o abrasiones. Ahora, ¿observaste alguna otra lesión evidente en este paciente? Sí, tenía algunas laceraciones superficiales en el cuello y en ambas muñecas. ¿Recuerdas si llegó en una camilla rígida con un collarín cervical? Sí, así fue. ¿Y en algún momento le quitaste el collarín cervical para evaluar a la paciente en busca de lesiones? No lo quitamos completamente, lo retiramos temporalmente para poder visualizar y palpar su cuello, y luego se lo volvimos a poner de inmediato. Está bien, y dijiste que sí observaste. Algunas lesiones en su cuello, ¿correcto? Sí. Solo voy a mostrarte unas fotos que ya han sido presentadas y marcadas. Está bien, voy a poner la pantalla junto a ti.
Esto ha sido marcado como la prueba número 111. ¿Esa es una representación precisa de las lesiones en el cuello que observaste? Sí, También indicaste que ella tenía otras lesiones en las muñecas. sí, Y solo te voy a mostrar la prueba número 112. ¿Eso es preciso respecto a las lesiones en la muñeca que observaste? sí. Ahora, describiste las lesiones como superficiales. La lesión que está más o menos en el centro de la fotografía ahí. ¿Puedes describir en qué parte del cuerpo está esa lesión? ¿Estás describiendo la que está como abierta? Sí. Sí, esa es la parte anterior de su muñeca. ¿Y pudo examinar esa lesión? No en detalle. Bien, en su evaluación de trauma de nivel 1, ¿era algo agudo que tuviera que atender? No, ¿Y es justo decir que esa lesión atraviesa el tejido subcutáneo de la piel? sí. ¿Observó alguna lesión en una arteria, una vena o algo en esa área? No, no lo hice. Y ahora le muestro la prueba 113, que es la otra muñeca. Lo mismo, ¿observó algo en su evaluación, en sus evaluaciones de trauma de nivel 1, que indique si estas lesiones eran recientes en ese momento? Supongo que son recientes. Bien, pero en cuanto al tratamiento de ellas, ¿requirieron que las atendiera de inmediato, aunque hubiera sangre? No. ¿Qué era lo más grave o en qué se centró su evaluación de ella en la sala de emergencias? Creo que la principal preocupación era una lesión en la cabeza o una lesión en la médula espinal. Y usted dijo que como parte del equipo de evaluación tenía disponible a un neurocirujano, así como a un cirujano de trauma, ¿correcto? No había ningún neurocirujano ahí ese día. Bien, ¿había un cirujano de trauma? Sí, había uno. ¿Quién era? Doctora Cristina Carpio. Ordenó alguna serie de pruebas para ayudarle a evaluar si había alguna lesión en la cabeza o cuál podría haber sido la extensión de la lesión en la columna. Sí. ¿Qué tipo de pruebas ordenó? Tomografías computarizadas. Como parte del protocolo de la sala de emergencias, ¿también les sacan sangre a los pacientes que llegan? Sí. ¿Y cómo se hace eso normalmente? Normalmente lo hace el personal de enfermería cuando llegas. ¿Y extraen sangre según las órdenes de un médico o lo hacen para varios propósitos? Explícanos cómo funciona eso. Normalmente es lo que llamamos una toma completa de muestras, así que simplemente extraen todos los tubos de sangre en cuanto llega el paciente, anticipándose a las órdenes. Está bien, entonces, ¿qué pasa con la sangre después de que alguien en el servicio de urgencias la toma del paciente? ¿A dónde va? Se envía al laboratorio por tubo. Y es correcto decir que en el Hospital South Shore tienen un sistema de tubos neumáticos, ¿verdad? Correcto, Y que va a un laboratorio separado. correcto. Y una vez que una médica evalúa a una paciente y determina qué tipo de pruebas se deben hacer con esas muestras, ¿cómo comunican eso al laboratorio? Entonces las órdenes se ingresan en una computadora y se envían por computadora al laboratorio. Y mientras atiendes a una paciente, ¿es frecuente que sea necesario cambiar las órdenes o pedir pruebas adicionales? Sí, Y entonces, en este caso en particular, se recolectaron muestras de sangre y orina de Lindsay Clancy cuando llegó, ¿correcto? correcto. Y luego se enviaron al laboratorio. Sí, Ahora, volviendo a las pruebas de imagen, dijo que se ordenaron algunas tomografías computarizadas. correcto. ¿Para qué áreas del cuerpo eran las tomografías computarizadas? Fue todo su cuerpo, su cabeza, su cuello, su pecho, su abdomen y su pelvis. Ahora, en cuanto a el las tomografías de su cabeza. ¿Hubo más de una tomografía para la cabeza? No recuerdo, tendría que revisar mi expediente. Bueno, ¿cuáles son las opciones normales o cuáles son las opciones para las tomografías de cabeza? Normalmente solo una tomografía simple de cabeza, pero también se puede hacer una angiotomografía según la sospecha de lesión. ¿Y usted? ¿Recuerda cuál pidió aquí? Para un trauma de nivel 1 sería una tomografía computarizada simple de la cabeza. ¿Y por qué pide esa prueba en particular? Bueno, estamos tratando de evaluar fracturas de cráneo, hemorragias intracraneales, cosas así. Y cuando dices una tomografía simple, ¿cuál es la orden exacta que se pone para ese tipo de tomografía? Tomografía de cráneo.
Bien, ¿y hay tomografías de cráneo con contraste? Sí, hay. ¿Y hay tomografías de cráneo sin contraste? Sí. Me acerco un poco. Solo te voy a mostrar algunos documentos, si está bien. Claro. Disculpa por pasar las páginas tan lento, así que solo quiero que veas esta página que está en negro. Puedes echarle un vistazo, claro. Bien, y ahora voy a pasar a la siguiente página que sí tiene contenido. La siguiente página está en blanco, pero esto es todo lo que habrías recibido en cuanto a información sobre una tomografía de cabeza que se hizo sin contraste. Sí. Y voy a llamar tu atención de nuevo a otra página marcada aquí hacia el final. De hecho, es la antepenúltima página del documento, si pudieras echarle un vistazo. ¿Y eso refleja el informe que habrías recibido para la tomografía computarizada de la cabeza solicitada con contraste? Sí. Y además de recibir un informe de imagenología, también recibes las imágenes mismas, ¿correcto? Sí. ¿Y las revisas? Sí. En esta circunstancia en particular, cuando se trató de la paciente Lindsay Clancy, ¿hubo algo notable en alguna de esas tomografías computarizadas de la cabeza? No que yo recuerde. Y de hecho, la tomografía computarizada de la cabeza con contraste indicó que la impresión fue que no había nada fuera de lo común. La angiotomografía no mostró evidencia de aneurisma intracraneal, malformación arteriovenosa ni oclusión abrupta, ¿correcto? Correcto. ¿Qué significa eso? Esencialmente significa que es un estudio normal. Ahora, en cuanto a las otras tomografías que se realizaron, hubo hallazgos notables en algunas de las otras tomografías, ¿correcto? Correcto. ¿Y qué mostraron según su experiencia respecto de su lesión? Por lo que recuerdo, sé que ella tenía una lesión en la columna torácica. ¿Y qué hay de la tomografía computarizada que se hizo en el área del pecho? No lo recuerdo. Si me permite acercarme. Doctora. Lynch. Gracias. Sí. ¿Eso te refresca la memoria? Sí. ¿Y qué tan extensos fueron los hallazgos en la tomografía de tórax? Así que habla sobre las lesiones en su columna torácica. Ahora, después de revisar todas las imágenes, todas las tomografías que se hicieron aquí, la columna cervical, las tomografías de la cabeza, la columna torácica, ¿cuál era el plan para esta paciente en particular? ¿Pudo recibir más tratamiento en el South Shore Hospital? El equipo decidió que sus lesiones eran demasiado graves para que permaneciera en el South Shore Hospital y se tomó la decisión de transferirla a un centro de atención terciaria. ¿Pudieron estabilizarla antes de transportarla? Sí. Es importante asegurarse de que una paciente esté estable antes de enviarla en la ambulancia o en un helicóptero. Sí. Y en cuanto a esta paciente en particular, ¿sabe usted si fue necesaria alguna intervención quirúrgica antes de que ella fuera estabilizada y transportada? No tenía conocimiento de que se hubiera realizado alguna intervención. Y de nuevo, tenías a la doctora Carpio, quien también estaba ahí para evaluar eso. Correcto. Trabajamos en equipo. Volviendo un poco a esas lesiones en su cuello y su muñeca, muy brevemente, ¿puede explicarnos la diferencia entre el sangrado de una arteria o una vena y cómo podría presentarse eso en una situación de emergencia? El sangrado venoso sería un poco más lento, sangre más oscura, y el sangrado arterial sería pulsátil y de color rojo brillante. ¿Y es correcto decir que cuando se corta una arteria o una vena tienen sistemas de presión diferentes y por eso la forma en que sale la sangre es distinta? Sí.
En cualquier circunstancia en la que se corte, raspe o lesione una arteria o una vena, sería algo que tendría que estabilizar en un paciente para asegurarse de que no se desangre. Sí, ¿Eso se hizo aquí? no fue necesario. Am, Ahora, a este paciente en particular en algún momento se le observó que estaba, creo que es, se señaló que presentaba hipotermia. ¿Recuerda eso? Sí, ¿Recuerda en qué momento de su tratamiento se notó eso? ¿Fue cuando ella llegó al servicio de urgencias o eso se desarrolló mientras estaba en el servicio de urgencias? no lo recuerdo. ¿Cuál fue el tratamiento para una temperatura corporal baja? Les pusimos algo llamado Bear Hugger, que es una manta térmica. ¿Y nos puede explicar qué podría causar que la temperatura corporal de una persona baje a, creo que fue 82.1? Hay muchas razones, pero podría ser un desorden metabólico o exposición. En estas circunstancias, ¿sabía cuál era la causa de la caída de la temperatura corporal de la señorita Clancy? No, ¿Y recuerda cuánto tiempo estuvo ella en la sala de emergencias antes de ser trasladada al Brigham aproximadamente? creo que fueron alrededor de 4 horas. En este momento, su señoría, solicito ingresar como prueba una copia de los registros médicos de South Shore Hospital de Lindsay Clancy del 24 de enero de 2023 como la siguiente evidencia. ¿Es de común acuerdo? ¿Se admite o pueden ser admitidos? Y también solicitaría ingresar como la siguiente prueba una copia certificada de los registros de imágenes de South Shore Hospital para Lindsay Clancy del 24 de enero de 2023. Puede ser admitido. Entonces, finalmente, doctora McDonald, esta acusada recibió cirugía en el South Shore Hospital. No que yo sepa. ¿Observó algún corte, abrasión o sangre en el área de su cabeza? No, Y según su revisión de esos hallazgos en las tomografías computarizadas, ¿se observó alguna lesión en las tomografías de la cabeza hasta donde usted pudo notar? no, ¿Y pudo, después de usar ese dispositivo de calentamiento térmico, lograr que su sangre, disculpe su cuerpo, su temperatura corporal central volviera a la normalidad? no lo recuerdo. ¿Alguna vez observó que las heridas que vio en su cuello o en su muñeca volvieran a sangrar activamente? No, No hay nada más. Señorita Reddington. Buenos días. buenos días. Entonces estaría de acuerdo conmigo en que cuando Lindsay fue llevada al South Shore Hospital estaba inconsciente. Recuerdo que tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. De acuerdo. Entonces, como un médico experimentado de la sala de emergencias, ¿puede decirme cuando alguien está inconsciente, cuáles son los síntomas de eso? ¿Qué significa eso? Por lo general, significa que están completamente sin respuesta con los ojos cerrados. De acuerdo. ¿Ella respondía? No verbalmente. ¿Respondía de alguna manera? Ella respondía al dolor. Entonces eso significa que harías algo para causar dolor, tal vez en la planta del pie o lo que sea, para ver si tienen alguna reacción. Correcto. Y estaría de acuerdo conmigo en que incluso cuando las personas tienen lesiones cerebrales muy graves, pueden responder a estímulos dolorosos. A veces. A veces. Entonces sus ojos estaban abiertos. ¿Sus pupilas eran iguales y reaccionaban a la luz? No lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Qué significa PERL? Pupilas iguales y reactivas a la luz. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que acaba de decir. Significa que sus pupilas son iguales y reactivas a la luz. Y como doctor, ¿qué le dice eso? Me dice que no hay una lesión neurológica significativa. Y en este caso, ¿no recuerda si sus pupilas eran iguales o reactivas a la luz? No lo recuerdo. Está bien. Y es entonces cuando toma una linternita a veces y la dirige al ojo para ver si hay constricción de la pupila. Correcto.
¿Le hizo evaluaciones adicionales para ver cómo estaba su estado neurológico? ¿Le hiciste evaluaciones adicionales para ver cómo estaba su estado neurológico? Por lo que recuerdo, la intubaron bastante rápido, así que después de eso sería difícil evaluarla neurológicamente. Claro. ¿Recuerda si le habían administrado algún analgésico? No recuerdo. ¿Recuerda si tuvo dificultad para ser intubada? Quiero decir, ¿estaría de acuerdo conmigo en que si no estás bajo algún tipo de medicamento, sedación o inconsciente, duele ser intubado, ¿no es así? No intubaríamos a alguien sin antes darle algunos medicamentos de inducción. Está bien. Entonces, ¿cuáles serían los medicamentos de inducción? No son universales. Bueno, Eso ¿cuáles son los dependería del caso. medicamentos de inducción que usó con Lindsay Clancy? No lo sé, tendría que consultar mi registro. Y además, yo no fui quien hizo la intubación. Entonces, ella fue intubada, tenía el tubo saliendo de su boca, estaba acostada en la camilla y usted seguía haciendo una evaluación. Usted era el médico principal en la sala de emergencias para Lindsay Clancy, ¿verdad? No diría que yo era la principal. Creo que la cirujana de trauma y yo trabajamos juntas. Correcto. Su temperatura corporal central era de 82 grados, ¿es correcto? Si eso es lo que indica el registro, entonces sí. ¿Perdón? Si eso es lo que indica su expediente médico, Entonces, entonces mientras sí. está sentado aquí, ¿no sabe cuál era su temperatura corporal central? La vi hace 3 años. Atiendo a unos 200 Estoy pacientes. seguro de que está muy ocupado, pero este es un juicio por asesinato, doctor. ¿Revisó sus registros y sus notas? Con gusto reviso mi expediente si me lo trae. ¿Revisó sus registros y notas antes de venir hoy aquí a testificar en este caso? Claro, lo hice, pero no tengo memoria fotográfica. ¿Recuperó la conciencia en algún momento mientras estaba en su sala de emergencias? No. ¿Puede decirme qué es el LCR? ¿Líquido cefalorraquídeo? Sí. ¿Eso es lo que significa? Sí. ¿LCR? ¿En qué contexto te refieres a eso? Bueno, ¿qué tal si hay una fuga masiva de LCR por su nariz? ¿Qué te dice eso como doctor? Podría significar que hay una fractura de cráneo. ¿Notaste algún líquido claro saliendo de su nariz? No, no lo noté. ¿Eso es algo que buscarías? Sí. ¿Qué tan rápido obtienes los resultados de las radiografías cuando estás en la sala de emergencias? Bueno, estos eran tomografías, pero bastante rápido en un caso de trauma. Lo siento, tomografías, radiografías. Entonces tenías tomografías que pudieron mostrarte el daño en su cuello y parte superior del pecho, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué te mostraron esas tomografías? Bueno, lo que recuerdo es una lesión en la columna torácica. Y cuando dices una lesión en la columna torácica, estaría de acuerdo en que la parte superior de tu cuello, el área de la garganta, sería cervical, ¿verdad? Correcto. Y es cuando los números van C1, 2 o como sean. Esos serían las vértebras reales en el área cervical de la parte superior del cuerpo, ¿correcto? Sí, la columna cervical. Bien, y luego debajo de la columna cervical estaría la columna torácica, ¿es correcto? Correcto. Y la columna torácica sería, y a veces se identifica como T1, T2, es decir, torácica 1, torácica 2, hasta llegar a, ¿qué? 5 o 6. 12. ¿Perdón? 12. 12. Entonces, cuando usted miró la parte inferior sería la columna lumbar, ¿es correcto? ¿Correcto? Ahora, cuando usted revisó las tomografías, ¿determinó la extensión de la lesión en la médula espinal? Pude determinar la extensión de la lesión en la porción ósea de la columna torácica. Bien, ¿cuál fue esa? No recuerdo exactamente el nivel. Tendría que revisar el informe. ¿Qué significa eso? ¿El nivel de la T? Correcto. ¿Se lesionó su columna cervical? No lo recuerdo. Tendría que revisar el informe. ¿Estaba al tanto de que su tiroides fue aplastada? No lo recuerdo. ¿Sabe que su vértebra de la columna cervical estaba fracturada, destruida? No lo recuerdo. ¿Eso no controla la respiración de una persona? ¿Eso tiene algo que ver con la respiración? Puede hacerlo. ¿Qué recuerda del daño a la médula espinal que se ve en la tomografía computarizada? Lo que más recuerdo es su lesión torácica. Bien, ¿y cuál fue la lesión torácica? No recuerdo el nivel exacto. ¿Qué quiere decir con el nivel exacto? El nivel exacto. Lo siento. ¿Estaba usted al tanto de que hubo una transección completa de la médula espinal en T5 y T6?
Estoy segura de que estaba al tanto en ese momento, sí. De acuerdo. ¿Y solo me puede decir qué significa cuando dice una transección completa de la médula espinal en un punto en particular? Aparentemente sería en la zona torácica 5 y torácica 6, ¿verdad? ¿Qué significa una transección completa? Significa que los huesos ya no están uno encima del otro, se han separado. ¿Estabas al tanto de que se notó un edema significativo en su pecho? Sí, eso es lo que dice el informe. Bien, ¿y qué es el edema? Hinchazón, ¿Y también se refiere a líquido? puede. ¿Se refería a líquido en este caso? No estoy segura, tendría que leer el informe. Entonces, además del edema que se mencionó, ¿se observó edema alrededor de C7, T1, T2, T3 hasta T4? Nuevamente, tendría que tener el informe frente a mí. Cuando anotó que su temperatura basal era de 82 grados, ¿qué le indica eso como médico? Significa que su temperatura corporal es más baja de lo normal. ¿Y cuál es la normal? 98.6. Y si una persona pasa de 98.6 a 82 grados antes de que la pongas en la manta térmica, ¿qué te dice eso? ¿Eso afecta al cuerpo de alguna manera? Sí, el cuerpo funciona idealmente a 98.6, así que cualquier cosa fuera de ese rango no es ideal. ¿Con qué efecto como doctor? ¿Qué efecto, si es que hay alguno, tiene en el cuerpo si una persona tiene una temperatura basal de 82 grados? La lista de cosas que podrían salir mal es bastante larga. ¿Puedes darme una idea, tal vez las tres principales? Podría tener una alteración metabólica. ¿Qué es una alteración metabólica? Significa que su cuerpo no estaría procesando las cosas como lo hacía antes. Sus células no están funcionando como deberían porque hace demasiado frío. ¿Estaría de acuerdo conmigo en que cuando estaba observando las lesiones en la muñeca y en ambas muñecas, de hecho, notó laceraciones en la parte volar de la muñeca? Sí, ¿Qué significa volar? ¿Qué significa eso? es la parte anterior de esos. Interior. Gracias. ¿Estaría de acuerdo en que en ambas muñecas había laceraciones profundas? No las caracterizaría como profundas. No lo haría. Y cuando hizo referencia a que la transfirieron a un centro de atención terciaria, ¿qué significa eso? Significa que es un hospital que tiene más servicios y atención especializada que los que tenemos en nuestro hospital. Ahora, cuando ella estaba en el South Shore Hospital, el abogado le preguntó si usted notó o no alguna lesión en su cabeza. Usted no notó ningún sangrado, raspón o moretón de ese tipo, ¿verdad? No que yo recuerde. ¿Notó alguna lesión en la parte inferior de su cuerpo, en sus piernas, sus pies, digamos sus pies o sus glúteos? No lo recuerdo. ¿En algún momento mientras estuvo en el South Shore Hospital tuvo un paro cardíaco? No que yo recuerde. ¿Sabe si tuvo un paro cardíaco cuando la llevaron al hospital de Boston? No lo sabía. ¿Y qué hay de la sangre? ¿Hubo alguna transfusión de sangre en el South Shore Hospital Medical Center? No lo recuerdo. ¿Estaba usted al tanto de que ella recibió una transfusión masiva de sangre cuando llegó al Brigham and Women's? No. ¿Qué le dice eso, transfusión masiva de sangre? ¿Qué significa eso? No podría comentar por qué se la dieron. ¿La policía estaba en el hospital cuando ella estaba ahí contigo? No lo recuerdo. ¿Estaba ella encadenada a la cama con esposas? No lo recuerdo. Adelante. ¿Leíste el expediente? Muy brevemente. Doctora McDonough, solo voy a darle sus notas, si está bien. Claro, gracias. Voy a echarle un vistazo y luego tómese su tiempo y solo busque lo que necesito. Nosotras. Necesitamos este. Así que solo reviso el resto para ver si esa es toda la nota que tenías en el expediente.
Está bien. Gracias, gracias. Ahora, la abogada le preguntó en el contrainterrogatorio sobre las pupilas. ¿Correcto? ¿Había algo notable según su revisión actual de las notas sobre las pupilas de Lindsay Clancy? No. Entonces, ¿qué le indicó eso sobre su posible lesión en la cabeza? Solo indica que no hay una lesión evidente en la cabeza ni una herniación cerebral. Ahora, usted indicó que ella estaba algo poco reactiva, pero tenía los ojos abiertos. No hablaba, ¿correcto? Correcto. Observó que movía los brazos en diferentes momentos. Sí, movió los brazos durante el examen en respuesta a estímulos dolorosos. Y en cuanto a la intubación, usted sabe que de hecho fue sedada para mantener la intubación. De nuevo, no estoy segura de eso porque yo no fui quien realizó la intubación. Está bien. Y le preguntaron sobre el LCR. Ahora que ha revisado sus notas sobre su interacción con esta paciente, ¿hubo alguna nota sobre el líquido cefalorraquídeo, disculpe, en su evaluación de él o en su revisión de alguno de los resultados de la tomografía computarizada? No vi ninguna mención de eso en mi examen físico. Ahora, como médica del servicio de urgencias, no estás tratando todas estas lesiones de la columna, ¿correcto? Correcto. Tu enfoque es evaluar, estabilizar y llevarlos a donde necesitan ir, ¿verdad? Correcto. Y eso fue lo que hiciste con la señorita Clancy. Correcto. Cuando se describieron las lesiones como en la cara volar, el abogado le mencionó ese término, ¿cierto? Sí. Ahora, en el interrogatorio directo, identificaste esas lesiones como superficiales. ¿Qué características te hacen decir que son superficiales? Porque no pude visualizar ningún sangrado activo, ni tejido muscular, ni lesión en los tendones. Está bien. Y es justo decir que muchas veces los pacientes que llegan a la sala de emergencias pueden estar, si tienen algún tipo de lesión en la columna, no quieres que se muevan, ¿verdad? Correcto. Así que en algún momento podrían ser colocados con sujeciones blandas o restringidos a la cama. Correcto. Gracias, no tengo más preguntas. ¿Hay algo más? Muy bien. Gracias, Don. Gracias, doctor.